Pues cuanto más me interrumpas, más mocos tengo, tú verás. Ya tenemos morcilla, Evelio. Hostia, Sí, más con el sonido. acompañada de trompetilla. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que aún esperamos que Chuck Norris escuche ahora que tiene un poco más de tiempo libre. Suenas un poquito nasal. Suena un poquito a la salsi. Puede ser porque esté con un trancazo importante, pero No es capaz de las P's y las T's y todas esas cosas. ¿No? Las pestes salen un poco raras. Yo, hoy encantados de tener con nosotros a Gustavo, el reportero más dicharachero. Hablas de Epi Blas. Hola, Epi. Con el tiempo también vosotros habéis entendido que no son solo compañeros de piso, ¿verdad? Sí, algo más tiene. Esas camisas de rayas, algo de verdad. A ver, Sí. Algún mensaje subliminal. Bienvenidos a BIMRAS Podcast, el programa en el que no hemos hablado suficientes veces sobre EPS y licitaciones, así que nos hemos dicho, ¿por qué no una vez más? Hace unos días me tocó participar en una licitación BIM. Cada poco tiempo me toca y siempre termino con la misma sensación de que tanto la información facilitada para desarrollarla como el propio documento que yo redacto son un refrito de otro refrito. comida recalentada. Comida recalentada, sí. En mi experiencia, a menudo falta información importante como para poder estudiar el proyecto de modo solvente. Y no digamos tiempo. El tiempo nunca es suficiente. Nunca es suficiente tiempo. Bueno, por Pero otra si parte... son 15 días, tío. 15 días para una... 15, bueno, pues a mí me lo piden de un día para otro. Ya, bueno. El pliego de la parte B me la piden de un día para otro. Porque eso es que alguien se olvidó. Eso es un año de sonido, sí. Por otra parte, tanto mi actividad profesional principal como la docente, mucho menor, de mucho mayor peso, digamos, en mi día, en mi día a día, a menudo nos enfrentamos, bueno, con los alumnos, a PEPs que adolecen del mismo mal. La mayoría son refritos de refritos. Esto, bueno, no es una crítica, pero es que es verdad, empiezan con una plantilla y acaban siendo un refrito de otras plantillas. Bueno, tochos ¿Cuánto larguísimos daño ha que... hecho, cuánto ¿Perdón? daño ha hecho Plan BIM Chile a todo esto? No sé. No, yo no, la de Plan Mi Chile no es de las que más veo, ¿eh? ¿No? No. Hay partes en las que sí, que veo siempre el mismo extracto de Plan Mi Chile, sobre todo en el tema de matriz de colisiones Es, y en la matriz RACI también, pero Mm. hay cosas en las que no. Pero dale. Sigue con tu tesis, Sí, a ver, que nosotros nada, todavía nada. no hemos sido presentados. efectivamente, no No, estamos aquí ya, todavía. bueno, pero ¿para qué os voy a presentar si estáis Es que no estamos aquí, aquí todavía. estáis pululando? Bueno, total, hablando de estos webs, al final son tochos larguísimos, la mayor parte de los casos, que acusan el horror vacui del equipo de redactor. Hemos Los tratado vacui. anteriores... Hostia, Sí, y la versión a la página en blanco, claro. a eso me refiero. Pero que Hemos lo tratado en mismo, ¿no? anteriores episodios... ¿Cómo? Perdón. Sí, Que es lo mismo, ¿no? Es lo sí. mismo, sí, 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 sí. Hemos tratado en anteriores episodios tanto nuestros encantos y desencantos con licitaciones bien como los entresijos de los web, pero esta experiencia cercana en el tiempo propia me ha hecho pensar en que lo que ocurre en medio, sobre si un web puede arreglar una licitación mal definida o al revés, qué tiene que tener una licitación para ayudar al PEF y sus anejos, al final la información que redactamos como técnicos en la parte BIM no se quede en papel mojado. Pues Pero antes de nada, continuar, lo único que tienen que hacer es no acercarlos al agua y no darles de comer después de las 12. y nada, les vamos a esperar. Pero antes de continuar, vamos con el ritual. Hola, soy Rafa Tenorio. Ajustate los auriculares, ponte un vaso de horchata bien fresquita y tómate un paracetamol para esta congestión. Y sé bienvenido a Vibras Podcast. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la escena bien hispanohablante, Rogelio, entregable de Revit Carballo, y Yo que Evelio, te los habré hecho para que me 5000. pongas Revit. O sea, Bueno, te lo merecías. Ahora que eres maquero, te lo merecías. Y Evelio, lo cabrón. 5000 Sánchez. No Buenos pases días, por encima de señores. eso como quien no quiere la cosa. Qué Repítelo, cabrón. O sea, no. Pero repítelo. ¿Ahora Que, qué? que quede plasmado en las ondas este programa que escuchan millones de personas en todo el mundo. Rogelio se ha comprado un Mac. Ya ¿cómo se está. puede ser tan capullo? O sea, Era el comentario
Sí, Y hasta aquí el episodio. Y hasta aquí hasta el aquí, episodio. a partir de aquí, todo lo que quieran decir es, Era mi secreto más oscuro, pero de verdad, o sea, bueno, Sí, sí, esperemos que es no. oscuro, es gris metalizado así. Sí, lo has comprado negro. el negro me pone él, pero bueno. Que Qué, te pone el qué negro, ¿qué? maldad, tío, o sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha sido un golpe bajísimo. No, hombre, no, la No, gente no, está no, deseando no. saberlo, está deseando Solo saberlo. nos, La nos gente. queda la duda de saber si estás grabando con el Mac o no. No, 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 estoy... Lo quieres solo para cosas serias. Eso es. Qué mamón. Bueno, pues continuamos. Volveremos al tema del Mac de Rogelio en numerosas ocasiones. Nos ha dado por saco durante 9 años. Volveremos, tengamos por seguro que volveremos a ese tema en repetidas ocasiones, sí. Bueno, pero antes unos segundos de spam de valor, perdón. Si buscas talento bien para tu empresa o si eres tú quien está pensando en darle un giro a tu carrera profesional, pásate por bingeoffers.com. Entra en nuestro canal de Telegram y recibe una oferta laboral relacionada con BIM de lunes a viernes. O escríbenos a info@bimtras.com si quieres que te echemos una mano con tu proceso de selección de personal. Bueno, pues vamos al turrón ahora. Vamos. Vale, hemos participado en una licitación. Y después de este trabajo que hemos hecho... Hemos es plural majestático. Sí, sí, Claro. claro, hemos. Y Exactamente. después Estás en de... un supuesto Tú hemos. hipotético. en un- Estás en un supuesto hipotético. Estoy en un sí, sí, supuesto hipotético. Y después de un trabajo impro, en un tiempo récord, Ostras, hemos quemando tokens a dolor, ¿eh? quemado toques a dolor y sacando presentaciones de Notebook LM. Resulta que nos hemos llevado a Delta del Agua y, Ah, y que lo habéis nos... ganado. Bueno, no, estoy haciendo un Ah, supuesto. vale, vale, vale. Y Ah, nos hemos llevado a la licitación. Y después de la alegría ya, inicial ya. por llevarnos al concurso, entre copa y copa, nos damos cuenta de que hemos aceptado retar un B y sus anejos en 30 días. ¿Cuántas Jessicas os costó ganar el concurso? Pues tantas como tokens. Total, que Total, hemos que habéis ganado visto que lo habéis ganado. ¿Y ahora? y claro, y que hemos omitido leer o apreciar con suficiente claridad en su momento que tenemos 30 días para hacer el BEP y sus anejos, por ejemplo. Hombre, 30 días no parece Este, tampoco a mí me parece que está justito, un porque plazo. No, hombre, no es un plazo. Ya, pero Depende del proyecto. Es que no el claro, ahí sé. problema está, es ese que es el tema. Y nos depende ponemos a del estudiar proyecto. la información con más detenimiento y constatamos una sospecha que teníamos cuando hicimos nos tocó la parte del pliego, de la parte BIM, vaya. Los pliegos y el propio proyecto no tienen suficiente material para hacer el trabajo. ¿Qué me dices? Un proyecto donde la No ha Eso pasado. documentación nunca ha es escasa. pasado, No ha eso pasado nunca ha nunca. pasado. ¿Quién podía pensarlo? Y hacemos lo que hacemos siempre. Tiramos el mantra, el BEP es un documento que está vivo Claro, durante toda la hombre, no vas obra. a definirlo todo aquí. No, no, Esto no. habrá que dejar algo para la obra. Exactamente. A ver. mm, La IA se llama generativa por algo. Claro, porque Bueno, serían unos truños que... venga, A vamos mí a me parece un tiempo ponerla. justito. Son 30 días Que para no, hacer mil tío, que 30 páginas. O sea días que. que es tiempo más que suficiente para hacer el plan de ejecución BIM. Que Vamos a Depende. son hacer. 30 días para hacer 1000 páginas. Tengo a 30 días, a 30 páginas por Que día. no, Que no. pues a una página por día. Vamos a poner, a plantear las preguntas y entonces Ya quisieses y tú ver ya. algún web de 30 páginas, vamos. O sea. Ostras, pues yo lo recomiendo encarecidamente. Hombre, claro, y yo también recomiendo comer y hacer ejercicio. Comer sano y hacer ejercicio, pero eso, ¿sabes? No. Ya, pero en tu caso eso Bueno, es consejos tengo que para mí, digo, al Y lo revés, de los webs consejos de vendo. 30, pues lo de los webs de 30 páginas también. Ya me parecen bastantes, demasiadas, pero bueno, eso ya es otra historia. Y menos bueno, en un tiempo en donde ya nadie lee. Pero... esto de considerar el BEP como un documento vivo y poner esta excusa y tirar para adelante, ponernos las orejeras y tirar para adelante, no es hacernos trampas y demorar un problema. Hombre, a ¿Cómo lo ver, veis? suena un poquito a esto lo resolvemos en obra, ¿eh? Ahí llegaremos, Es pero que, ahí llegaremos, pero no, por ahora solo estamos en el tema de que tenemos que hacer el bebé y, no, y decimos, esto lo No, vamos no, a tiene, dejar para tiene la fase de 30 días proyecto. para hacerlo. No le llegan. Dice, vos, esto ya lo ya, arreglaremos en obra. claro, ¿y cómo abordamos el BEP cuando no tenemos suficiente información para poder, el BEP o cualquier documento Con organizativo del proyecto? Pero imaginación, bueno, con imaginación imaginación, experiencia. y No, a unos ver, cuantos sobre kilos todo de tokens. Sentido común. el problema aquí supongo que es que eso se va a convertir en un documento contractual, ¿no? Claro, ese es otro tema, ¿no? Que estamos trabajando en documentos y tampoco sé cómo se llama eso de que un documento que contamos que siga vivo durante toda la obra o la parte que sea del ciclo de vida del activo, o sea, susceptible de modificarse.
sin hacer una adenda contractual formal, o sea, se pueda cambiar durante toda la vida de ¿Qué, de esa fase. qué te temes que va a ser contractualmente definitivo? Que no hay Ya, variaciones. Eso de lo hacemos, lo resolvemos en obra, suena a, vale, sí, lo resolvemos en obra, pero tú has dicho que ibas a hacer esto. claro, exactamente. O sea, tú cuando haces una adenda a un contrato, tiene que llevar luz y taquígrafos, no lo modifica una parte del equipo de obra y tiramos para adelante. Si es un documento Ya te digo, contractual, ni que fuésemos un ávalos cualquiera. Pero ¿cuál es el objetivo del contrato? ¿Hacer un BEP o hacer un proyecto? No, dentro del contrato tienen que hacer el BEP. claro, claro. Ya, pero Sí, todo eso dentro de es los. con la función de hacer de construir un edificio, ¿no? O sea, quiero Sí, decir o que lo al Sí, que sí, final sea. parece que sí, pero el objetivo no, digo, último es eh, El documento. generar el documento. O sea, no, pero de los ítems de tu contrato es, hay muchas cosas, entre ellas, pues poner en marcha ya. la parte bien del proyecto, empezando por redactar un BEP en 30 días. BEP es una ¿Y eso anécdota. quién te lo va a revisar? Bueno, en el caso que a mí me toca, una Quiero entidad, decir, la entidad contratante. ¿y saben de Generar eso? un, ¿Saben lo que van a ver? claro, Claro, generar un BEP ¿Tienes no quiere decir posibilidad que de que te lo ya esté devuelvan bien. varias veces? en principio sí. En Pues la realidad, entonces, tío, actúa como un experimentado redactor de planes de ejecución BIM y genera un plan de ejecución BIM para este proyecto que te envío. Y de lo que te devuelvan, le dices, me han entregado estos requerimientos. Contéstalos. sí, una vez Ya que nos veo toque que nuestra vida. por tu risa no voy a preguntar si ha sido así el proceso. Uf, Nuestro amigo turco uf. mecánico, y una vez que nuestro amigo turco mecánico nos ha devuelto el texto con todas las florituras que hace falta, el tema está que después tu revisor te lo devuelva también en tiempo y orden, porque Tu tú lo mandas revisor lo así va a antes de leer 30 días. con ChatGPT y va a decir, actúa como un revisor de planes de ejecución BIM. Lee el plan de ejecución BIM que te entrego y dime en qué está fallando. Y hubierais acabado antes si hubieses dado tu clave de API de ChatGPT, él te hubiera dado la suya y pusieses a hablar a las dos IAs entre sí hasta que decidiesen cómo dominar el mundo. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. O sea, me mandas un Pero tocho como, de 60 páginas para sacarte un informe en 24 horas con los errores y te crees que me lo voy a leer. bueno, pero no nos preocupemos por el poco tiempo que tenemos para hacer este BEP, porque tenemos una plantilla. Ah, bueno, joder, pues han Ah, empezado hombre, por ahí, claro. tío. Tenemos una Ah, plantilla. La plantilla también la habéis hecho con ChatGPT. Claro, claro. Hemos hecho tantos BEPs a lo largo de la historia de los BEPs que ya nos conocemos la guía de Penn State University de memoria. También te digo Abrimos que el como la hagas con documento, la guía de Penn State, tienes bastante que rellenar, ¿eh? ya, ya. eh, Abrimos el documento, copiamos, pegamos y a correr. es que Además, habría no que está haber para. habría que hacer una licitación específica para hacer el BEP. Justo O con sea, esta guía, no, lo de copiar, pegar y a correr no funciona, ¿eh? No, no, no. Pero tenemos nuestra plantilla que ha bregado 1000 batallas y es lo suficientemente genérica o extensa, lo Ah, suficientemente extensa como para cubrir cualquier situación. vale, pues cualquier sí, sí. imprevisto, cualquier No, imprevisto. no, no, Vale. o sea, vale para un túnel o para una vivienda unifamiliar. O sea, Eh, Vale, eso corrijo obviamente, entonces el oye, prompt. Actúa como un redactor de planes de ejecución BIM, ambiguo, generalista y poco preciso. claro, ahí está el tema. Un web no Este es el debería ser prompt multimodal, genérico. engineering de toda multimodal. la vida, ¿no? Tienes que hacer Sí, que sea multimodal. Multimodal. tú le das una foto de la portada del web y que surja la magia. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que un BEM no debería ser genérico, debería ser específico para el proyecto, para cada uno de los proyectos o Hombre, la para cada tema de estructura los proyectos. genérica sí que es, ¿no? Hombre, sí, ya, pero el desarrollo no, jova, que es lo que, o sea, al final, o sea, Claro, pero a ver, no es por darle pistas a tu empleador, pero algo tienes que hacer tú. ¿yo por qué? Si lo puede hacer una guía. Ya sé, ya sé que cuesta entenderlo, pero a veces algo habrá que hacer. Bueno, pero ¿cómo nos planteamos, sin tirar de ella, redactar este documento o esta serie de documentos, si la información de partida es insuficiente? Es que el problema está ahí, que no tienes con qué.
Entonces, bueno, a ver, ojo, no tienes con qué, pero el BEP también puede ser, puedes convertirlo en un documento propositivo. Es decir, oye, mira, aquí todos estos huecos que hay de información, yo, redactor del BEP, decido plantear esta propuesta de actuación. Y ahí conviertes un documento que en principio estaba condenado a no servir para nada en algo que te puede dar una ventaja. Y eso es lo que se espera de un web. Es decir, al Eso es final lo que yo dejar que... esperaría. Eso es lo que yo esperaría. Otra cosa es lo que habitualmente te entreguen o te den. Pero que sí, que tú cuando planteas unos requisitos en los que tú no cubres el 100% de la casuística y no la cubres habitualmente porque no tienes ni idea de cubrirla. Pero lo razonable sería no cubrirla para que el contratista, el que se adjudica la obra, tenga margen a trabajar, a adaptar sus procesos a la obra o adaptar la obra a sus procesos, vaya, a meter parte de su know-how dentro del proceso de obra. Y ahí el BEP se convierte en ese documento propositivo que tiene bastante sentido. O sea, Claro, tú quieres que te entregue un IFC, vale, pues yo te digo, mira, pero dime, ¿qué versión? No, no, no me digas nada, tú quieres un IFC, vale, pues yo te digo, mira, yo te voy a entregar un IFC de esta forma, de esta forma y de esta forma. No, es que no lo querías, sí. Tú no decías cómo lo querías. Entonces, si tú, ante tu ausencia de información, mis propuestas. Pero es que eso claro. a mí me suena Perdona, a que Roger. el tío que encarga un proyecto tenga que saber qué Es que no tipo de tiene. acero estructural Por tiene que eso digo, colocar. Rogelio, es que no tiene. Es Entonces, que no tiene que saber esas hay que cosas. entender que nosotros estamos haciendo propuestas. Un proyecto es una propuesta de trabajo. Esa propuesta de trabajo tendrá que cubrir todo el desconocimiento que tiene el cliente y tendrá que complementar todo aquello que necesitemos complementar de lo que el cliente ha pedido. Cuando un cliente te dice, vamos a llevarlo a un caso extremo, quiero una habitación de matrimonio. No te está diciendo quiero dos enchufes a los lados de la cama, Claro, quiero... eso es. O sea, te está diciendo quiero una habitación de matrimonio. De Entonces tú tendrás matrimonio. que... Tu conocimiento y tu experiencia y tu saber hacer es el que completa, en este caso, el documento para decir, bueno, mira, pues para esta situación concreta, para este proyecto concreto, tiene sentido trabajar de esta manera. Y ahí empiezas a trabajar un web, como dices, con información insuficiente. Ojo, y me estoy atreviendo a decirlo sin saber qué tipo de información es la que no es suficiente, porque a lo mejor resulta que no tenemos absolutamente ningún dato. Pero entiendo que muchas veces se trata de cubrir esos huecos de forma propositiva. También recibirlos como tal. O sea, no vaya a ser que el que lo esté recibiendo diga, no, 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 yo no dije nada de esto. Bueno, pues si no dices nada, di algo. Porque si tú no dices nada, me toca a mí proponer. Pero estamos utilizando, eh, o desde mi punto de vista, un documento, una serie de documentos que son que nos sirven para organizar el trabajo, para organizar nuestro trabajo como herramienta de proyecto. O sea, se puede dar esa situación para responder a cuestiones que esto no están, Claro. que no están resueltas en proyecto, ¿no? Y no es su cometido, no es su cometido realmente, tal y como yo lo veo. Vamos a Es un ver. documento que habla de procesos, de, bueno, sí, ya sabéis lo que Efectivamente. O habla. sea, yo no voy a resolver si el edificio debe tener una o dos plantas. Pero sí voy a resolver que en el caso de que no haya definidos niveles, yo tendré que definir unos niveles de partida, que se definirán de acuerdo a determinadas características. Pues la cota de remate de la estructura, el suelo acabado, me da igual. El cómo es ya tema mío, pero el qué voy a resolver, no. El plan de ejecución BIM resuelve el cómo, nunca el ¿Cómo? qué. O bueno, tal cual yo lo entiendo. Tampoco nos vamos a poner... Claro, yo también lo tengo así. El problema está en que muchas veces, por esa insuficiencia en parte de la información entregada para esa licitación, eh, el BEP se puede convertir en una, o sea, si este tipo de documentos se puede convertir en una herramienta también para paliar esas insuficiencias de la información entregada, ¿no? Y completar el proyecto con estos documentos, que como digo yo, creo que no es el sentido, su sentido Yo es que inicial. no acabo de ver el cómo se puede dar eso. Supongo que en el caso concreto tendría más sentido, o Claro. tendría más sentido, para a mí me tendría más sentido, Mm. pero es que no se me ocurre cómo el plan de ejecución BIM va a poder completar el proyecto. O sea, Y igual también, efectivamente, yo tampoco y veo cómo. No, o sea, hay,
documentación o sea, documentación ya no tanto el diseño del proyecto en sí, sino la documentación que falta de esa licitación para poder ejecutar el proyecto. No sé, como no me pongas en patitos, sigo sin verlo. Quiero decir, ¿qué te puede faltar que el plan de ejecución bien complete y se convierta en parte de la documentación del proyecto? Sí, ojo, y lo digo pensando que sí hay una parte que es el MIDP en el que tú puedes decir, bueno, y aquí voy a relacionar todos los documentos que se puedan entregar y resulta que hay muchos de estos documentos que en el proyecto no vienen. Pero no sé si es eso Pues a es lo que te que, refieres. claro, no, pues, por ejemplo, bueno, es que se ha dado el caso, se han dado casos en el que, Hipotéticos, por ejemplo, hipotéticos. Sí, hipotéticos, de en el que, esto. por ejemplo, pues se piden requisitos BIM en la licitación y no hay unos modelos de partida con los que trabajar. Entonces te tienes que comer pues eso, hacer los modelos, por ejemplo. Y cuando haces los modelos, Claro, pero es que eh, lo que eh, no tiene sentido es hacer los modelos sin que haya un plan de ejecución bien. sí, no, no, claro, claro. Todo parte, o sea, parte de esa carencia de la licitación, que no hay esos modelos. Entonces, cuando te adjudican elaborar un plan de ejecución BIM en el que recoges que tienes que hacer esos modelos. Y a la hora de hacer esos modelos y trasladar una documentación gráfica X a esos modelos, eh, estás, digamos, poniendo de relieve carencias del proyecto, carencias o cosas que no están resueltas y las tienes que resolver a la ejecución de esos modelos. Por ejemplo, Vale, pero aquí yo creo que hay dos cosas distintas. Por un lado, tenemos un proyecto en el que todavía no hay un modelo. sí, Hay un plan se pide un plan de ejecución BIM que dice cómo va a hacer esos modelos. A continuación se hacen los modelos y en los modelos, como bien dices, se empiezan a descubrir problemas o pueden salir a la luz sí, carencias que no estaban resueltas en la documentación previa del proyecto. eso Hasta es. ahí nada nuevo. Bueno, pero eso tendría que ser así. Entiendo que sí, si no hay un modelo, el plan de ejecución BIM lo que dice es cómo va a ser el modelo, cómo se va a hacer el modelo. Pero entonces El hecho estamos de que hablando. después, haciendo el modelo, aparezcan problemas, carencias y demás, es precisamente el objetivo de ese modelo BIM. Pero entonces estamos asumiendo la responsabilidad, bueno, la responsabilidad de una propuesta proyectual que no nos compete. O sea, me refiero Pero, separando o sea, las dos tareas, ¿no? La del equipo redactor y la del equipo ejecutor. Nosotros como ejecutores estamos asumiendo la responsabilidad de una parte que le corresponde Espera, al- espera, 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 claro, es que ese dato tampoco es lo habías que puesto antes encima de la él lo está mesa. viendo desde la perspectiva de Claro, tú su... lo estás viendo desde el que tiene que ejecutar un proyecto que no Mm, está, que no cuenta con modelos BIM y al que le piden los modelos de ejecución o los modelos de Eso obra. es, eso es. Equilicua. Vale, pues entonces tú lo que haces es decir, oye, mira, yo los modelos de obra los voy a hacer de esta forma. Y eso es lo que deja claro el BEP. Y durante la ejecución de la obra pondrás de relieve que hay una serie de incongruencias, de errores o lo que sea en el proyecto previo. ¿Que tendrás que resolverlos? Uf, hombre, no me voy a meter en quién tendría que resolverlos, que tengo claro que sería el proyectista. Pero que en el modelo aparecerán, sí, pero aparecerán en el modelo de obra, que es el que tú en el plan de ejecución bien estás diciendo cómo vas a hacer. Y ahí en ese momento, sí, efectivamente, bueno, creo que dejas entrever que a quien le debería corresponder esa reforma del modelo es el proyectista. Bueno, No, a ver, el proyectista debería corregir el proyecto. sí, sí, corregir el proyecto, sí, sí, a eso me Sí, pero refiero, no sí, el sí, modelo. corregir El el proyecto. modelo, tú entregas un modelo de obra. A ti lo que te piden es un modelo de obra, no te piden que rehagas el proyecto. Entonces, yo llego aquí al Bueno, proyecto, pero supongo que es la misma situación que cuando estás ejecutando sin un modelo siquiera. O sea, tú llegas a ejecutar, analizas una parte del proyecto y dices, oye, mira, es que aquí me faltan, tenemos este problema. Lo que pasa es que tú con el modelo BIM lo descubres antes de ejecutarlo. ¿Cómo resolvemos? Tú te imaginas, a ver, es que el trabajo de Rafa tiene que ser tremendamente estresante. ¿Tú te imaginas en la situación en la que, o sea, las veces que has tenido que modelar proyectos de terceros, con la cantidad de inconsistencias que traen y sin tener realmente la responsabilidad contractual de miles, de cientos de millones de euros encima? Tener que hacerlo de verdad, pero
tiene que ser, o sea, una auténtica desesperación. Que sí, O sea, Rogelio, pero también tenemos que asumir a quién le toca qué parte. pero esa parte depende de Sí. de la madurez del contratante. Quiere decir que si la parte licitante sabe que lo que va a recibir son modelos de obra, perfecto. Pero si lo que pretende es que los modelos de obra resuelvan los problemas del proyecto, pues claro, ahí tenemos Claro, un es que problemazo. ahí estoy. Que una cosa es que a mí, como contrata, lo que me encargue sea hacer el seguimiento de obra con un modelo BIM, perfecto. Dame la documentación de la que parto para yo generar los modelos. Y a partir de ahí, yo lo que hago es poner de relieve, oye, mira, pues esto aquí hay problemas. Y los pongo de relieve a lo mejor una semana, 15 días, un mes o 2 horas antes. ¿No creéis Pero que una forma de a evitar... mí no me toca resolverlos, ¿eh? O yo creo que a Una mí no me forma de toca. evitar todos estos problemas y yo creo que hasta cierto punto, o sea, tratar de hacer cosas que no corresponden, es precisamente si un proyecto no se ha desarrollado en BIM, no licitar su construcción en BIM. No, no creo que vaya por ahí. Ya, Y pues yo estaba creo, pensando ahora, por ejemplo, imagínate que en el proyecto original hay una situación no descrita que cuando llevas a la práctica contraviene la normativa de incendios. ¿Te vas a meter tú a rehacer parte del proyecto, a volver a justificar la normativa de incendios porque tú has detectado un problema en el proyecto de otro? No spoiler, digo que no sí, tengas que lo haces. solucionarlo, digo que te vas a meter tú a hacerlo. Te digo que lo haces. Bueno, sí, Vale, sí que lo haces. Es un pues follón. pongamos pasillo 90 centímetros de ancho y la normativa dice que tiene que tener 1 metro, pero como no había una cota, resulta que nadie se dio cuenta de que este pasillo era de 90 centímetros. Pues es que desafortunadamente lo haces, o sea, pero con incendios, con accesibilidad, bueno, con todo, o desafortunadamente, bueno, Claro, pero entonces me es estás lo que haciendo un toca, o proyecto de sea, ejecución, Rafa. eso es lo que digo, eso es lo Bueno, que digo, pues y y en tu claro, y mano, estás y en tu asumiendo una mano está seguir responsabilidad, haciéndolo. claro, y estás asumiendo una responsabilidad que no te corresponde, estamos asumiendo, Efectivamente. estoy asumiendo una responsabilidad que no me corresponde. No, a mí lo que me toca decir Entonces, es, este pasillo tiene 90 centímetros. claro, de hecho, tú podrías decir, bueno, yo tiene 90 centímetros y si está mal, que venga Dios y lo vea, Pues, pero el que venga, proyectista, que es su efectivamente. O responsabilidad, sea, yo ejecuto, yo como constructora soy la mano ejecutante. ¿Y por Si qué no tiene que soy, saber él que tiene que medir 90, que sea, que tiene que medir efectivamente, 90? o sea, yo no tendría por qué saber ni cómo es. A usted me dice que esto tiene que tener 30 centímetros por un lado, 30 centímetros por otro, y me caben 90. Pues, oiga, si no ya. son 90, usted se ha olvidado aquí de poner una cota, convenientemente, por cierto, y tendrá que resolverlo. Porque lo que De tampoco tiene hecho, sentido es que yo suelte un proyecto ahí, a la buena de Dios, y ahora, esto ya no es problema mío. No, no, mire, esto sí es problema eh, suyo. la ley lo que dice es que el constructor tiene que actuar según las normas de la buena práctica, pero desde luego para ser constructor no hace falta titulación habilitante. Y aparte de eso, es que lo que dice la ley es que la constructora tendría que poner, digamos, las personas a dirigir la obra por su parte con la titulación correspondiente, pero nunca la definió, ni se definió nunca. Con lo Ponte en cual, el caso extremo. con lo Y, cual yo no veo por qué alguien tenga y- que saber lo que Rogelio, dice el código técnico sobre... caso contrario. Llega alguien de la constructora y plantea una solución que no es la que tú tenías prevista. Y que tú Vamos. la tenías prevista por X razones. La tenías justificada en el fondo de un párrafo de sabe Dios dónde y estaba perfectamente válida. Y te la cambian porque el técnico de la constructora ha decidido que es que esos 90 centímetros no son correctos. Cuando en realidad, si lo veías desde una perspectiva que tú tenías justificada, sí eran correctos. ¿Qué haces? Yo monto en cólera. Vamos, ¿Quién eres tú para tocar el proyecto? baja por aquí el santoral entero. Pues es Sí, que sí, la no, realidad no, es otra, tío. Porque además tú, Rafa, como Bueno, la parte realidad, de la constructora, tendrás en mente muchísimas cuestiones. perdón, Pero ¿qué desde has dicho de luego la no tienes constructora? en... Bueno, la constructora o del que tiene Claro, que llevar a la ejecución. O sea, tú tendrás en la cabeza un montón de cosas, pero dudo que tengas absolutamente todo el proyecto en la cabeza. Y lo hemos comentado en más coño, ocasiones. A veces modificas elementos porque no son congruentes con tu punto de vista en ese momento y te das cuenta un mes después, 2 meses después, de que eso tenía una razón de ser. constantemente.
constantemente. Entonces, vos, un matiz que quería, sí, un matiz, una cosilla, que claro, mi papel no es el de la contrata, el de contratista, es el de la asistencia técnica a la dirección de obra, ¿vale? Es Ah, decir, pues entonces razón de más para que tu labor sea la de asistir a la dirección de obra y decirle, oye, mira, que aquí la habéis cagado. claro, pero es que esto también tiene que ver con cómo Claro, ¿qué pasa? se Que te dicen gestionan los, resuélvelo. claro, cómo se gestionan los proyectos de obra pública en este país, en España, que en los No cuales es un oxímoron eso digamos, de gestionar proyecto de obra pública en este país. ya, ya, que hay un momento en el que el proyectista entrega su obra de arte o su proyecto y se desvincula completamente de la ejecución. Entonces, digamos, no se le puede, o no sé si no se le puede, no se le reclama que arregle las cosas Claro, pero porque las para cosas eso que está la haya. dirección de obra. Ahí estamos, por eso. Entonces, nosotros somos los que, me refiero como asistencia a la realización de obra, los que pues tenemos que ver esas fallas, esas faltas de información Claro, pero eso, y, y- y como siempre. resolverlas, vaya, de frente. Pero como siempre, o sea, a mí me llega un proyecto de ejecución listo para dirigirlo. Es mi responsabilidad que ese proyecto se lleve adelante. Y desde el momento en que yo asumo la dirección de obra, asumo el proyecto. Eh, de hecho, bueno, no hay más que ver ejemplos extremos de lo que estaba en el proyecto y lo que se acaba construyendo, para ver que el proyectista poco puede decir al respecto, salvo que sea Calatrava y sea un puente en Bilbao. Pero en general poco puede decir. Porque precisamente de hecho, aquí, por lo menos en España, tú tienes un proyecto básico. Yo tomo tu proyecto básico y elaboro el de ejecución. En el de ejecución lo puedo cambiar de arriba a abajo. Hombre, no de arriba a abajo, pero en el de ejecución puedo cambiar sustancialmente el proyecto y no va a pasar absolutamente nada, porque para eso están los proyectos modificados de básico y de ejecución, que eso sería ya el extremo absoluto. Pero es que en el siguiente paso es exactamente lo mismo. En el de ejecución, tú haces una propuesta de actuación. Cuando te pones a ejecutarlo, surgen los mil imponderables que pueden surgir a lo largo de una obra y tendrás que tomar la decisión, asumir la responsabilidad y ejecutar. Sí. ¿Qué pasa? Que como asistencia técnica yo nunca he tenido claro cuál es el papel que tenéis. No, no, Sentido pues que, ¿a quién se debe? claro, a la dirección de obra, a la dirección de obra, o sea, al cliente en este caso. El cliente asigna una dirección de obra a una persona o una empresa y, y le asiste, como esa persona no es, digamos, es un equipo muy limitado para hacer la dirección de la función de director de obra, pues también contrata a un equipo técnico para asistir a este director de obra. Entonces, ese equipo, formado por el director de obra y la asistencia técnica, tiene que, bueno, pues darse cuenta de, bueno, apoyarse el proyecto mal que bien y darse cuenta de estas cosas y ponerlas a conocimiento del cliente para modificarlas, llegado el caso. Sí, pero ahí la responsabilidad que no tiene es el director de obra. Sí, sí, Por eso bueno, digo que cuando el tomar el plan de ejecución BIM como documento propositivo es creo yo, un punto de vista muy constructivo. En el sentido de que asumimos que el proyecto va a tener margen de mejora en algunos aspectos y el plan de ejecución BIM lo que dice es cómo vamos a plantear los modelos y en los modelos se comprueban esos márgenes de mejora. sí. Yo de todas formas, también estoy un poco de acuerdo con lo dijo Rogelio antes. O sea, que habría que cuestionar si un proyecto que no ha partido de bien en su origen puede exigir que se ejecute con BIM a cualquier coste. No, exigir se puede, lo que no sé si es, o sea, si aporta grandes beneficios, vamos. Que a lo mejor simplemente pues habría que asumir que un proyecto que ya ha nacido sin BIM, que se ejecute sin BIM. Punto y pelota. Pero ¿por qué? Si precisamente el hecho de ejecutarlo con BIM puede hacer que se detecten problemas que de otra forma no se detectarían hasta la ejecución propiamente dicha. O sea, que se ha ejecutado sin BIM, ¿vale? Pero es que la herramienta BIM lo que te da es una perspectiva de algunos de los problemas que no lo va a solucionar todo, pero
que te va a dar la perspectiva de algunos de los problemas que pueden ir surgiendo y te da la opción a modificarlos previamente. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido. No, no, es que si no se empieza con BIM, que no se que no se haga con BIM. No, al contrario. La Pues mayor oportunidad porque que la tienes transformación, porque ese proceso de transformación pues puede producir desajustes y desequilibrios y problemas legales y todo tipo de interferencias que superan las desventajas, ampliamente las ventajas. No, Ah, Rogelio. bueno, yo creo que La sí. mayor ventaja es que el mismo punto al que vamos a llegar ejecutando, vamos a llegar en un modelo digital. Porque o sea, si tú tienes un problema que detectas en tu modelo BIM, es un problema que si no haces con BIM vas a detectar en la ejecución de obra. Sí, 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 eso lo tenemos claro. Y Pero alguien tendrá que bueno, tomar, tendrá que tomar decisiones y tendrá que asumir responsabilidad en la ejecución de obra. estamos hablando de un pequeño salto cuántico en lo que es la gestión de proyectos en la tecnología. Quiero decir que al final, míralo así, es decir, no puedes, no, o sea, estás tratando de imponer un método y una forma de trabajar, porque no es solamente hacer un modelo y comprobar los errores y las colisiones. Estamos hablando de desarrollar todo el proyecto en BIM y, o sea, de ejecutar los proyectos en BIM. Y estás tú superponiendo una capa de complejidad sobre algo que no la admite, sobre algo que no está preparado para asumir esa capa de complejidad. Entonces, pues bueno, a mí me parece que no quiere decir que sea una regla, digamos, incorruptible o no negociable. Es decir, habrá proyectos a los que no naciese en mí, a los que podrá superponer una capa de ejecución en mí, y habrá otros que a lo mejor no. Porque ni la madurez de los agentes, ni la propia naturaleza del proyecto, ni etcétera, etcétera, pues o sea, dan más ventajas que beneficios. Es que yo no creo que haya que hacer las cosas cuando, cuando las desventajas superen a los beneficios. O sea, es que no tiene mucho sentido. Que no acabo de ver que las desventajas superan los beneficios cuando vas a llegar al mismo punto tiempo después y cuando ya Pues difícil solución tienes. mira, un ejemplo concreto. ¿Vale? Vamos a suponer que por culpa de desarrollar el proyecto en BIM haya que crear todos los modelos nuevos, partiendo de una información 2D, haya que crear todos ¿Qué los es lo que está proyectos, diciendo todos Rafa? Es sí, lo que sí, es, sí, vale. Y en ese que caso sí, pero extremo, sí. no me has dejado acabar. Y ese proceso alarga tanto el proceso de construcción que a lo mejor los precios que has comprado ya son inválidos. O, por ejemplo, en el medio te cae una crisis tipo guerra de Ucrania que de repente de un día para otro los materiales te suben un 30%. O sea, el coste de implantación de una capa de ejecución BIM sobre un modelo que no lo era, pues te puede llegar a situaciones contractuales que son complejas, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que esto ya es de por sí lo suficientemente complicado como para que sobrevenido pretendamos ejecutar eh, como norma proyectos BIM, sí, ejecutar con BIM algo que no ha nacido de esa forma. Y no pasa nada, quiero decir, todas esas ventajas nos las podemos comprar ya sabiendo cuando los proyectos nacen correctamente, pero cuando nacen torcidos, enderezarlos a veces es más caro que hacerlo nuevo. No sé si me explico. Sí, eh, en este caso concreto, lo que pasa es que no había proyectos, modelos BIM, pero no se esperó para hacerlos. Se comenzó la obra y se comenzaron los Pues modelos mira, casi a la par, ¿sabes? O sea, es una situación todavía más bueno, sí, estresante, o sea, o sea, ineficaz, hay más boletos para el ineficaz. desastre. Sí, ineficaz, Te has efectivamente. comprado más sorteos en la rifa para el desastre, Sí, efectivamente. eso es. Entonces, Pero ahí va a depender también de cuál sea el objetivo de esos modelos. Porque si el objetivo de esos modelos es simplemente entregar como descripción del trabajo ejecutado un modelo geométrico, que haya unos modelos es lo de menos. O sea, no aporta ni resta. Si el objetivo es que esos modelos sirvan de apoyo a la ejecución de obra, lógicamente habrá problemas. Y habrá que arrancar con esos modelos de forma, vamos, más que acelerada y ponerlos a andar cuanto antes. Pero, insisto, dependerá de cuál sea el objetivo de hacer esos modelos. Claro.
estos esfuerzos al final eh, tienen un coste que no está definido en la licitación, porque no hemos podido, bueno, y podemos intuir que algo pasa y que nos va a costar un esfuerzo determinado, pero no sabemos hasta qué punto es sano o rentable ponerle una venda, ponernos una venda y tirar, o sea, no, sabemos de hecho que no es sano ponernos una venda y tirar para adelante y sin embargo lo hacemos, ¿no? Entonces, estamos realmente aplazando el problema. Bueno, me respondo a mí mismo. Sí, estamos aplazando el problema. Después, esto, al principio, todos somos muy felices porque tenemos que bueno, modelar bueno, una serie de modelos para ejecutar esta obra, pero como estamos adelantando, como estamos viendo, los problemas vendrán más adelante. Cuando queramos utilizar estos modelos para resolver alguna obra y los modelos no estén muy por detrás que la situación en obra. Claro, pero Ah, vamos a ver. Es que a lo mejor estoy yo partiendo de presupuestos erróneos, pero el proyecto que hay que seguir no es el de los modelos. El proyecto que hay que seguir es el proyecto que está presentado y que tendrá licencia y demás. Es el proyecto que hay que dirigir, es el proyecto que hay que ejecutar. Los modelos podrán servirme de ayuda a la hora de ejecutarlo o Déjame no. hacerte un matiz, déjame hacerte un pequeño matiz, porque en el caso concreto que tengo en la cabeza, que es real, vaya, esos modelos se presentan como herramienta para ejecutar, o sea, esos modelos que no están en la licitación y que se encargan para realizar, o sea, realizar a los que intervienen en el proceso de construcción, se pretende utilizar para construir el proyecto. Y se da un plazo X que no se cumple para modelarlos. Perdona. Es que lo estás diciendo todo. Quiero eso, quiero unos proyectos, unos modelos para ejecutar, no doy tiempo para construirlos. Pues chico, ¿qué esperas? O sea, esto no te va a resolver el plan de ejecución BIM. Ya. Y encima, El plan de ejecución BIM te va a decir cómo hacer esos modelos, punto. eso es. Y estos documentos, el plan de ejecución BIM, encima eh, te puede dar la falsa sensación de seguridad, ¿no? Has hecho un trabajo intelectual en el que has puesto de acuerdo a los equipos intervinientes en la fase que sea, en este caso la construcción, estamos hablando, eh, te has puesto de acuerdo, se organizan los procesos, has definido perfectamente esos procesos y ese documento lo tienes perfectamente cerrado y te puede dar la falsa sensación de que tienes todo bajo control, pero como te falta esa información de partida, no tienes esos modelos o lo que sea, la información que sea, pues estás trabajando eso, pues un poco en falso. Pero de forma Eh, poco distinta a cómo trabajarías si te hubiese llegado un proyecto en 2D y fueses la asistencia técnica sin BIM y tuvieses que trabajar con unos modelos, con unos planos en 2D. O sea, es que no acabo de ver la diferencia y lo único que veo son ventajas a meter la parte de geometría y de modelo de información. Quiero decir, eh, qué inconveniente incluye el hecho de que tengas un modelo que te permite adelantar acontecimientos o que te no, permita, que te obliga a estudiar de una forma más profunda el proyecto? no, que ¿Cuál es no. lo único? No, sí, esa situación es ideal, es decir, tener un modelo que te permita ser más eficaz a la hora de realizar tu tarea, sea la que sea, la de construir o la de supervisar, es una situación buena, está claro. El problema está cuando eh, o sea, hay esa falta de información entre el proyecto constructivo, la licitación para la ejecución de ese proyecto constructivo y la documentación que se redacta es el lado de la obra. Hay un gap o sea, hay un defecto de información que no se ha salvado de ninguna manera y que pretendemos, bueno, eso, ir resolviendo a la vez que construimos el proyecto. Entonces, eso no es una situación ideal, eso es una situación bueno, que tiene bueno, como comentábamos antes, tiene todos los puntos para Sí, convertirse. camina a perdición. Sí, sí. Entonces, eso. Al final lo que me hacía pensar este caso concreto y las licitaciones en las que he estado trabajando, bueno, los últimos meses, es que asumimos una responsabilidad por o sea, que concursamos a licitaciones con los ojos cerrados, muchas veces, yo hablo de la parte de BIM, que es la que me toca a mí, con los ojos cerrados y sin evaluar convenientemente las derivadas que puede tener eso. Porque si un proyecto, la documentación que te dan para evaluarlo es insuficiente y tú estás respondiendo de manera casi mecánica con una plantilla que tienes cojonuda que te sirve para un roto y un descosido,
y, y tienes la suerte de que te llevas el gato al agua, pues a lo mejor tienes un pequeño problema. Sí, pero no muy distinto al que tendrías sin tener todo el tema BIM por medio. Lo digo porque Sí, 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 sí. no acabo de ver la También. diferencia entre tener un proyecto, mm, digamos, con deficiencias de documentación en 2D o tener un proyecto con deficiencias de documentación en el que además tenemos que introducir modelos BIM. No veo La- la diferencia práctica, quiz- salvo que, Quizás, lógicamente, tienes que, en el caso de introducir la parte BIM, tienes que dedicar recursos a esa parte BIM, pero quiz- no más recursos o simplemente distintos recursos. bueno, sí, bueno, distintos recursos, los que sean. A lo mejor pueden ser más o menos, pero bueno, distintos, sí. A lo mejor la diferencia está en las expectativas que nos hemos hecho también Eso es otra cosa, ¿eh? Y ahí te doy la razón. con la parte de BIM. En principio, sabemos otro mantra más, que es que BIM ha venido para reducir incertidumbres, para ponernos, para que las cosas cuesten lo que cuesten, eh, bueno, en fin, ya sabéis cómo va esto, ¿no? O sea, para que la obra no se nos vaya de madre, para mejorar las condiciones para que la obra no se nos vaya tanto de madre. Y al final resulta que lo que nos ha dado es un recurso más para solicitar un modificado. Eh, sí, sí, no, es que es así. Sí, Es decir, pero ahí con todo, pero ahí con todo el sentido, ojo. Porque efectivamente, cuando tú levantas, ya no necesito ni que sea BIM. Cuando tú tomas un proyecto, el que sea, en 2D y te lo llevas al 3D, a mí por lo menos me ha pasado en más de una ocasión, ya hace tiempo, que nos pedían hacer un levantamiento 3D para hacer un render y te dabas cuenta de que había cosas que fallaban. Mm, Em, eh, Lógicamente, a partir de ahí, modificados, pues los mismos que hubieran surgido si alguien se analizase la documentación de obra en condiciones previa a la ejecución. Mire, es que esto no puede ser. Es que esta puerta que aquí no va a ningún sitio. Es que esta ventana está muy bien colocada, pero detrás tiene un tabique. Este tipo de cosas pasaban. Y hombre, quiero pensar que utilizando modelos BIM cada vez pasarán menos, pero que estaban ahí. O sea, que no es novedad que los proyectos no viniesen todo lo bien definidos que podrían venir. Y aquí yo vuelvo a un clásico por mi parte. El sistema que tendrá todas sus desventajas igual que el nuestro, pero alguna ventaja yo le veo. El sistema anglosajón, en el que el constructor se implica en el proyecto de ejecución. Se implica ya, y asume la responsabilidad de hacerlo construible. Pues por ahí también hay una solución, sí, hay una o un vía de trabajo, camino, desde por lo luego, menos. sí, 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 en el que comparta el coste y la responsabilidad de que el proyecto esté Efectivamente. bien redactado. Sí, sí. Ojo, Pero bueno, sí que yo como quisiera, arquitecto desarrollo, pero usted como constructor me dirá si claro, esto, ojo, no si esto es posible, porque esto de ceder a la constructora parte del espacio que necesitas para definir el proyecto ejecutivo no es con ánimo de que lo resuelva, es con ánimo de que lo adapte a sus posibilidades, pero el proyecto tiene que estar resuelto previamente. Y lo que nos lleva a esto es a asumir algo que va en boca de todos, muchas veces con la boca más pequeña de lo que deberíamos. Es que los proyectos, aunque hay proyectos muy buenos, hay proyectos muy malos. Y no digo que sean, eh, mm, ¿cómo decir?, formalmente malos, buscadamente malos, ya. sino que, pues oye, con los tiempos, los plazos y los costes que hay, pues no siempre se puede dedicar los recursos que uno querría y el cariño que uno querría a los proyectos. Y esa situación Sí, la vivimos a cualquier escala. sí, sí, sí. Desde luego, bueno, eso lo comentabas tú antes, ¿no? En obras de obra pública, pues hay esa sensación que después se te da la vuelta, ¿no? Porque cosas que piensas que son defectos de proyecto, pues resulta que estaban, lógicamente, pensadas. Pero bueno, Bueno, eh, ese ya es el extremo, claro, porque como yo no he tenido la oportunidad de trasladarte todos los detalles y todas las em, peculiaridades del proyecto, tú interpretas
en la vorágine en la que estás metido, decides y esa decisión a veces no tiene en cuenta pues, condiciones previas que yo estaba considerando para el global del proyecto. Y encima no hay posibilidad de comunicación entre las dos partes de dirección Bueno, de y obra, o eso sea, ya otra. porque eso cuesta dinero. Y entonces, Eso se lo explicaba a un cliente hace unos años. Estábamos discutiendo sobre, no recuerdo qué, en una ventana. Y estábamos allí al lado, o sea, con la ventana instalada y en el edificio. Y decía, vamos a ver, tú piensas que tú estás viendo esta esquina de la ventana. Y es completamente lógico que tú veas este problema en concreto, que lo veas desde aquí. Pero yo estoy viendo la ventana desde la curva de la carretera. Entonces estoy viendo el problema de la ventana integrado con la fachada, integrado con cómo te está entrando la luz, integrado con todo un proyecto que por supuesto tiene que tener en cuenta también el problema que me estás contando, pero no única y exclusivamente el problema que me estás contando, porque entonces puedo caer en la tentación de resolver cada uno de los problemas de forma independiente y acabar teniendo un coche como el de Homer Simpson cuando le dejaron diseñar el coche del estadounidense medio. Ya que tiene todo resuelto, sin duda. Ahora, a lo mejor una capacidad integradora tampoco vendría mal. ya, Y para eso sí Homer necesitas, Simpson, necesitas espera, que aquí esa. no pases por la parte importante. O sea, que Homer Simpson diseñó un coche para todo el estadounidense medio. sí, Sí, hombre, el Homero, cuando claro, descubrió que su hermano era Simpson, el dueño de no, una empresa automovilística. Ostras. Pero tú, ¿qué infancia has tenido? no, ya te digo, No, eso bueno, es bueno. a No, ti y a mí los Simpsons ya nos cogieron talluditos, bonito. Bueno, tampoco tanto. Ostras, vamos. Ya Bolas de Dragón Z ya te cogió, Y no, ya yo Bola de que. Dragón no conseguí engancharme. sí, Bueno, se llamaba es Cañonero que el coche del americano Cañonero, puede medio ser. que diseñó tengo que buscar eso Cañonero. en internet. A ver, termina rápido que tengo que buscar eso ya en internet. Bueno, pues Ya, que me llevo al bueno volviendo de al hoy. guión, Referencia para la IA como que es nos hace las notas, aquí hay que meter el episodio de los fotografía Simpsons. del Cañonero. Que por cierto, estoy viendo en internet, dato importante, que hay una miniatura a la venta del coche este de los Simpsons. Bueno, Bueno, hay hombre, que y ver. si encuentras en internet la imagen, el fotograma de los Simpsons, seguro que puedes pedir una imagen fotorrealista del Seguro que sí. vehículo. Bueno, por volver un poco al guión y concluir eh, con el tema bueno, de la parte BIM, del pliego BIM y de la parte BIM del proyecto, de la ejecución y la posibilidad del modificado, ¿no? La paradoja, o por lo menos a mí me parece que bueno, un avance tecnológico, eso, una novedad, haciendo comillas, tecnológica, que nos iba a ayudar a hacer el proyecto más eficiente y reducir incertidumbres, resulta que al final se puede utilizar para aprovecharse de esas incertidumbres y, por ejemplo, ayudarnos a plantear un modificado. Pero eso Y, del modificado, yo insisto en que no es algo negativo de por sí, como tal, cuando el proyecto tiene poca definición. O sea, lo que es, yo bueno, el valor negativo que le veo al modificado es el de descubrir las vergüenzas de un proyecto que no había resuelto todo lo que tenía que resolver. Otra cosa es cuando se plantea un modificado como alternativa a una construcción que pues, me costaba 15 y yo quiero hacerla por 10 y para hacerla por 10 necesito presentar esta alternativa, ¿no? Este modificado. claro, por partes. Esto último que acabas de decir es al final el uso habitual del concepto de modificado. Entonces, claro, eso es muy negativo. Pero yo creo que la primera parte de tu contestación, en el que el modificado sirve como contestación a un proyecto, como respuesta a un proyecto que está deficientemente, que le falta información, vaya. También también es negativo. O sea, bueno, o sea, un proyecto debería ser suficiente para poderse construir. Ya no te digo que tenga toda la, o sea, sí, tiene que ser suficiente para poderse construir, ¿no? Si implica que alguien, otro equipo técnico, tiene que gastar más recursos en completar tu proyecto, bueno, pues tu trabajo no está del todo bien hecho. Claro, pero ahí hay una línea muy fina entre
tu trabajo no tiene las características que tiene que tener para ser construido y tu proyecto no tiene las características que tiene que tener para ser construido por el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Entonces, Bueno, y a ver qué le pone el cascabel al gato de lo que es necesario, qué información es necesaria para construir, porque claro, vamos, si le aplicamos no, esto a las o lo catedrales que... góticas, Bueno, pues joder. y hay otra cuestión. Es decir, perdonad, que me acabo de dar cuenta. Claro, sí, bueno, el proyectista ha hecho un proyecto que está según él, listo para construir. Y el cliente ha pagado un dinero y ha revisado ese proyecto también, en el caso de la obra pública, y ese proyecto también cumple sus expectativas y por eso lo licita. Es decir, que la responsabilidad es compartida, no solo del proyectista. Efectivamente, es que aquí nos engañamos, o sea, digamos que nos dejamos engañar también. También, sí. Es un juego al que jugamos dos. Por una parte está el que, bueno, pretende que el proyecto se pueda hacer en 15 días, creyendo que va a poder resolver un proyecto se va a poder resolver un proyecto en 15 días, cosa que es completamente inviable. Y por otro está el que pretende que el proyecto que hace es un proyecto que pueda resolverse. Claro, es que en el fondo los dos están jugando a la misma película. Yo voy a hacer un off topic, pero es que cuando estaba escribiendo esto sobre los modificados no podía, y estaba leyendo precisamente sobre la noticia de Anthropic y su último modelo. No podía dejar de pensar en cómo puede ayudar las IAs también, o sea, para a los equipos técnicos para empezar, para buscar fallas en los proyectos y reclamar modificados. Pero Esto tenlo no tiene nada que ver clarísimo. con... La IA está usándose para leer tu proyecto, tu plan de ejecución BIM que has redactado utilizando una IA. Hombre, vamos. Eso lo hemos hablado un montón de veces. Vamos camino de un mundo en el que documentos generados con IA son leídos por otras IAs para tomar decisiones en base a qué. ¿Qué puede salir mal en ese plan? Bueno, señores, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si después esto os No encontráis nos ha con salido positivo. Sí, oye, Sí, debe ser lunes hoy, o sea. Te debe digo. ser, debe ser lunes. Pues nada, como decía, hasta aquí el episodio de hoy. Si después de esto, querido oyente, te encuentras con un proyecto en el que todo está un poco en el aire y alguien decide esto lo vemos en el web, igual no está proponiendo la solución, sino que está señalando un problema. En todo caso, es un nuevo, vaya, ya llevamos un tiempecito haciendo webs, pero esto de pasar de esto lo vemos en la obra a esto lo vemos en el web es un enfoque nuevo. Porque el web puede ayudarnos a organizarnos, puede alinear equipos, puede hacer que el trabajo fluya mejor, pero no hace milagros, no puede definir lo que nunca se ha definido. Y cuando el problema no está en cómo trabajamos, sino en qué estamos intentando hacer, no hay documento que lo arregle en realidad. Bueno, un proyecto ahí definido, pero ha llegado tarde. Tal cual. Bueno, señores, No hay más. No hay más, Rafa. Está mal hecho desde el principio. No te lo va a arreglar el web. Eso te lo- ni cualquier, y lo que te lo puede ya no arreglar, pero hacer construir es un esfuerzo ímprobo en corregir situaciones que estaban mal en el inicio. Bueno, señores, pues nos vamos a buscar a bucear entre licitaciones escasas de contenido y webs confusos en contenido inconsistente. Rogelio, Belio, muchas gracias por vuestros siempre sagaces chascarrillos. Chascarrillitos hoy. Chascarrillitos, que no sé. chascarrillitos. Los lunes no se puede grabar episodio que salimos todos así en Ya plan. te digo, o sea, vamos de un... Vamos de un alegre que tira para atrás, ¿eh? Joder, Correcto. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti, oyente audaz, por aguantar esta voz nasal y bueno, por ¿Qué voz aguantar nasal? ¿A los qué te refieres, Epi? No tengo ni idea de qué estás hablando. la voz de Epi que tengo. Y Biblas. si has llegado hasta el final. Efectivamente, voz de Blas. Si has llegado al final de este episodio, te mereces un pliego de digitación prístino y un beso sucinto, o dos de cada. Nos escuchamos en el próximo episodio de BIM Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Pongas sobre mí, que ya, no sé. Dígalo usted otra vez.